Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzig Ajao y todos los que nos ven por YouTube. La pretensión de estos programas que vamos haciendo es acercarnos a un estudio bíblico y más todavía, aprender a leer la Biblia, aprender a adentrarnos en el sentido literal, que no literalista. Literalista es traducir y eso es lo que dice. No. Sentido literal es qué intención tuvo el autor al escribir esto, inspirado por Dios, y a quién se dirigía, a qué público se dirigía estos escritos. Y a partir de ahí ir entendiendo y comprendiendo la referencia que esto hace a Cristo y a su Iglesia, es decir, a la nueva alianza, al Nuevo Testamento. Por eso vamos intentando, pues, analizar cada libro desde qué clave o qué llave de entrada para poder leer, pero una clave tomada del Nuevo Testamento, esto es, de Cristo y de la Iglesia. Veíamos, por ejemplo, en el libro del Éxodo, la clave era 1 Corintios 10. Pablo nos enseña a leerlo como ejemplo y modelo para nosotros, es decir, para la Iglesia. Bien. Igualmente, el libro del Génesis, la clave de lectura o la llave sería cuando Jesús, en Mateo 19, explica que lo importante es cómo fue al principio, la voluntad del Creador. Que la dureza de corazón haya cambiado las cosas no significa que sigamos cambiando las cosas, es decir, tenemos que ir al origen, al porqué. Bien. En el Levítico, pues todo el libro de los Hebreos nos da la clave de lectura para entender el libro del Levítico, todos esos sacrificios, todas esas órdenes, diríamos, para el sacrificio, para el culto, los sacerdotes levitas. Y ahora vamos a intentar analizar dos libros al mismo tiempo, porque se corresponden el uno con el otro. En el Pentateuco tenemos 5 libros, ¿verdad? El Génesis, el Éxodo y el Levítico. Son los 3 primeros que ya hemos ido analizando, y también ahora vamos a analizar el libro de los Números y el libro del Deuteronomio. Así tenemos la primera colección que fue considerada Dabar. Dabar en hebreo significa palabra de Dios. Es decir, la primera colección que se consideró inspirada por Dios. Después vemos la segunda colección, la de los profetas. En otros programas lo vamos a ver globalmente. Y otros escritos. Nebim y Ketubim. Profetas, la colección de los profetas, Nebim, y otros escritos, Ketubim. Bien, entonces ya terminamos la primera colección, que es la más importante y es clave, bien, para poder entender. Y dentro de esta colección del Pentateuco, fijémonos que el libro que destaca es justamente el que vamos a ver después de los Números, el Deuteronomio. El Deuteronomio es como la ley, pero predicada. Por eso tiene, pues, tantos aspectos dignos de estudio. Los Números y el Deuteronomio, también los otros libros, pero estos más específicamente, nos hablan del desierto, del camino del desierto, el libro de los Números, y el Deuteronomio nos habla sobre todo de la constitución orgánica, social, política, religiosa del pueblo de Dios. Es muy importante este libro del Deuteronomio, y sobre todo, pues en estos tiempos. El Papa Francisco sigue una teología del pueblo, ¿bien?, que está tomado del Deuteronomio. Claro, se desliga completamente de esa teología de un pueblo, considerando al pueblo como clases y la lucha de clases marxista, y también todo tipo de teología liberal o neoliberal. Es otra cosa distinta, ¿bien? Pero es importante entender el Deuteronomio para poder entender al Papa Francisco, por ejemplo, y entender el Deuteronomio para entender la Iglesia como pueblo de Dios.
Fijémonos que ya en Números ya se habla del pueblo de Dios como iglesia, como asamblea de Dios, como asamblea de Yahvé. Es la primera vez que se le llama al pueblo de esta forma. Por eso vamos a tener dos partes en este programa. Una primera parte la vamos a dedicar al libro de los Números y la segunda parte al libro del Deuteronomio. Antes vamos a preguntarnos, porque es interesante, ¿verdad?, ¿por qué Números se llama Números? Qué nombre y qué título más feo, ¿no?, para un libro de la Biblia. Pues es en latín, numeri, así se llama, números. Pero en los 70 lo tradujeron como arithmoi. Los 70 es la traducción del hebreo al griego, ¿bien? Entonces lo llamaron así, arithmoi. Arithmoi viene también traducido por números, significa números. De ahí viene aritmética, es una palabra griega. Aritmética, pues arithmoi. Arithmoi es números, de ahí viene. Pero aquí viene el título más adecuado, justamente es el que ponen los hebreos, y es el más justo, es Bamidban, Bamidbar. Bamidbar significa en el desierto. Por lo tanto, es bien interesante, porque el libro de los Números, llamado así, lo que nos habla es en el desierto. Es decir, después de la salida de Egipto, pues pasan 40 años en el desierto. Pues aquí nos cuenta los 40 años del pueblo de Dios en el desierto. Por eso es tan importante hablar de una teología del desierto. Muy interesante también. Y el libro del Deuteronomio también es una traducción, ¿verdad?, de Deuteronomos en griego, en los 70. Deuteronomos significa copia de la ley o segunda ley. También es poco adecuado el título, porque no es una copia de la ley, no es una segunda ley, es la ley predicada, como hemos dicho al principio. En hebreo tenemos un título pues más adecuado. Sabemos que en hebreo se toman la primera palabra o entre las tres o cuatro primeras palabras para llamar al libro. Se le llama Devarim. Devarim significa palabras, viene de Davar. Davar es palabra, propiamente palabra de Dios, y entonces Devarim es una variante, Devarim, que significa palabras. En este respecto, pues dice palabras que dirigió Moisés al pueblo. Bien, entonces este sentido pues es mucho mejor. Claro, no estudiamos minuciosamente, solamente cuestiones interesantes para saber y entender las diferencias entre los lenguajes y los idiomas, y así poder comprender mejor pues el libro y la intención. Que no podemos traducir así como así y decir la traducción es la palabra de Dios, no. La palabra de Dios, lo inspirado por Dios, es lo escrito en el idioma original, ¿bien? Bueno, entonces vamos a empezar con el libro de los Números. No vamos a indicar tanto la teología del pueblo que hay, porque lo hablaremos después, sino sobre todo nos vamos a centrar en la teología del desierto. Fue escrito entre los siglos VI y IV antes de Cristo, en un ámbito sacerdotal. Como siempre, todos los libros, vemos del Pentateuco, son los sacerdotes, ¿verdad? Y es el ámbito sacerdotal levítico el que los compone. No una persona concreta, ¿verdad? El otro día me preguntaban, ¿y cómo sabe que Moisés no escribió pues, el Pentateuco? Es decir, a ver, tú cuando te mueres puedes escribir y puedes describir tu muerte y dónde después llegaste, ¿no, verdad? Pues el Pentateuco nos cuenta la muerte de Moisés y la desaparición de Moisés, por lo tanto Moisés no pudo escribir eso, ¿verdad? Entonces, son muchísimos autores distintos, diferentes, y son colectivos. Por eso hablamos de una tradición yavista, una tradición deuteronomista, una tradición eloísta, ¿bien? Y una tradición sacerdotal.
como grupos que compusieron el Pentateuco. Bien, esos no podemos decir tal persona escribió, no, fue un grupo, fue un ámbito, fue un colectivo. Entendamos que no había conciencia individual como la hay hoy, no hay derecho de autor como hoy lo tenemos, ¿verdad? Entonces era distinto. Ya veremos, por ejemplo, que tenemos en el Nuevo Testamento cartas de Pablo, y decimos que son de Pablo, pero no fueron escritas por Pablo, pero usan la autoría de Pablo para realizar eso. Bien, pero eso ya lo hablaremos cuando hablemos del Nuevo Testamento, es decir, derecho de autor, y aunque uno ponga de San Pablo, pues no precisamente tienen que ser del autor ese. Hoy actualmente sí, porque si no, te ponen una multa y te pueden, como tienes la patente, ¿verdad? Entonces, pero en aquella época no había nada de eso, de derecho de autor ni patentados. Bien, entonces vamos a hablar de este ámbito. Tanto los números como el Deuteronomio, su contexto es un pueblo que vive en el exilio. Jerusalén ha caído, se ha destruido el templo, se acabaron los reyes, el fin de la monarquía, y son deportados, ¿verdad? Y pierden la tierra de la promesa. ¿Cuál es la intencionalidad del autor al escribir Génesis, Éxodo, el Pentateuco en definitiva? Pues responder a estas preguntas. ¿Por qué han fallado las grandes promesas? ¿Por qué Dios ha abandonado al pueblo suyo, al elegido, al de su propiedad? ¿Por qué y por culpa de quién se ha roto la alianza, las bendiciones y las promesas? Entonces el Pentateuco declara, en pocas palabras, Dios es inocente. Siempre ha cumplido su palabra y siempre ha actuado con justicia. Solo el pueblo, con sus máximos dirigentes, es culpable y sufre así un justo castigo, un castigo correspondiente a su desobediencia, a su infidelidad a la alianza, por abandonar a Dios, y abandonar a Dios desobedeciendo su ley. Esta sería la interpretación literal. El sentido literal del Pentateuco es este. Bien, y esto es el resumen de todo el Pentateuco. Entonces, cuando acudamos a leer uno de estos libros, tengamos presente este sentido literal. Y ahora vamos a ir viendo el libro de los números. Es interesante saber, para poderse acercar a un estudio bíblico, cuál es la trayectoria geográfica e histórica del pueblo de Israel. Hemos dicho que los números es en el desierto. Vamos a hablar de una forma general de la trayectoria de estos 40 años en el desierto, para así poder comprender de una forma global. Claro, esto no es un libro de geografía, ni es un libro de historia, y hay muchas contradicciones geográficas, y hay muchas contradicciones también históricas. Tiene otra pretensión la escritura, por lo tanto no busquemos esos detalles porque diremos, uy, entonces ¿qué pasa? ¿La Biblia miente? No, es que tiene otra intención. Bien, vamos a ver las etapas. Claro, el libro de los números pone 3 etapas, desde Egipto, desde la salida de Egipto al Sinaí, desde el Sinaí a Cadés, y desde Cadés al Jordán. Serían las 3 etapas durante todos estos años. Vamos a ver. Después de atravesar el Mar Rojo, los israelitas se dirigen al desierto del sur. Caminan durante 3 días sin encontrar agua. Imagínense. Cuando la encuentran, pues encuentran un pozo, encuentran agua, pero son aguas amargas. Y de ahí le ponen el nombre a ese lugar, Mará. La palabra Mará en hebreo significa, pues, amargura. Y entonces empiezan con la primera murmuración.
nosotros teníamos bienestar en Egipto, aunque éramos esclavos. Teníamos agua, teníamos ajos, cebollas, puerros, teníamos de todo. Y acá, ¿a qué nos ha traído Dios? ¿A que muramos? Empiezan a murmurar. ¿Bien? Vemos aquí ya una indicación. Dios no elige al pueblo para su bienestar material o emocional, sino para la relación con Él, la confianza con Él. Bien, pero tienen que pasar por esta prueba, primera. Murmuran, ahí podemos verlo en el capítulo 20 del libro de los Números, versículo 2. No había agua para la comunidad, por lo que se amotinaron contra Moisés y contra Aarón. El pueblo protestó contra Moisés, diciéndole: ojalá hubiéramos perecido, igual que perecieron nuestros hermanos delante de Yahvé. ¿Por qué? Dice el 4, esto lo leo porque es interesante. ¿Por qué habéis traído la asamblea de Yahvé, que es lo que se traduce como iglesia, a este desierto, para que muramos en él nosotros y nuestros ganados? ¿Por qué no habéis subido, nos habéis subido de Egipto para traernos a este lugar pésimo, un lugar donde no hay sembrado, ni higuera, ni viña, ni ganado, y donde no hay ni agua para beber? Vemos la primera murmuración. También murmuran contra el hambre. Estos aspectos los tenemos que tocar. Primero es la sed, es la queja. Segundo es el hambre, en el capítulo 11, versículo 8 del libro de los Números. Dice así: el pueblo se desparramaba para recoger el maná, lo molían en la muela, lo majaban en el mortero, es decir, es el momento del hambre. La chusma que se había mezclado al pueblo se dejó llevar de su apetito. También los israelitas volvieron a sus llantos diciendo: ¿quién nos dará carne para comer? ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos de balde en Egipto, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos? En cambio tenemos el alma seca, no hay de nada. Nuestros ojos no ven más que el maná. Entonces, segunda queja, el hambre. Y después, la tercera queja, contra los peligros de la guerra. En el capítulo 14, versículo 7. Y dijeron a toda la comunidad de los israelitas: la tierra que hemos recorrido y explorado es muy buena tierra. Bien, entonces hay una de estas citas, ahora la he perdido, pues en contra de la guerra, porque vienen pueblos y les atacan, ¿verdad? En aquella época, hemos de tener inteligencia histórica, era de esta manera. Es Yahvé mismo, así nos los describe, quien tienta al pueblo. Esto es bien interesante, es decir, porque en el Nuevo Testamento dice que nadie diga que es tentado ni probado por Dios. Pero acá sí. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Para que el pueblo conozca el fondo de su propio corazón. ¿Qué es lo que busca el corazón del pueblo? Y entonces ahí reconoce el pueblo que lo que busca es beber, comer, bienestar y nada más. Todo el protestantismo de sectas se basa en este sentido, ¿verdad? ¿Y dónde está el corazón? ¿Dónde está la intimidad? El desierto significa momento de enamoramiento, ya lo vamos a ver, de noviazgo, así lo consideran los profetas. Momento de considerar que Dios es lo absoluto, es lo único importante y lo único necesario. Escuchar la palabra de Dios y vivir de la palabra que sale de la boca de Dios, y no solo de pan. ¿Recuerdan a Jesús tentado en el desierto? Tentado en el desierto. ¿Ven cómo está acá? ¿Bien? A veces es Israel, el pueblo, el que tienta a Yahvé. Y lo tienta diciendo: a ver hasta dónde llega tu poder.
Recordemos a Satanás, cómo tienta a Jesús. Bien, entonces es más que interesante en este sentido. Que ninguno de los que han visto mi gloria y las señales que he realizado en Egipto y en el desierto, que me han puesto a prueba ya 10 veces y no han escuchado mi voz. Se queja Yahvé, ¿verdad? Como el pueblo tienta. Números 14, 22. Este sería el primer viaje. Segundo, desde Mara ya hemos dicho que significa amargura, donde encuentran el pozo con aguas, pero amargas. Pues desde ahí llegan a Elim, nuevas murmuraciones del pueblo. Yahvé manda maná y codornices para que puedan comer. En Refidim, de Mará a Elim, pues cuando pasan por Refidim, reclaman agua otra vez. Y por eso se le llama Meribá y Masá. ¿Les suena? Que no me tienten como en Meribá y Masá, cuando sus padres iban por el desierto. Meribá es el nombre que pusieron a ese lugar porque significa lucha, Meribá. Y Masá también pusieron de nombre a ese lugar porque se llama tentación. Masá significa tentación. Ahí Moisés, en ese lugar, fue donde hizo brotar agua de una roca, que después Pablo, en 1 Corintios 10, dice, y la roca era Cristo. ¿Ven? Ya hay una interpretación. En Refidim, Moisés obtiene la victoria, porque es un pueblo en guerra, pongámonos en aquellos tiempos, contra los amalecitas. Era otro pueblo que se encontraron del camino y se saqueaban los unos a los otros, ¿verdad? Entonces ahí Moisés, como jefe y guerrero, pues obtiene la victoria sobre los amalecitas. Otro periodo. 3 meses después llegan al desierto del Sinaí. Ahí Yahvé hace de su pueblo un pueblo de su propiedad, un reino de sacerdotes, un pueblo santo, y da toda una legislación. En el Deuteronomio vamos a extender este tema, ¿verdad? Después el pueblo llega al desierto de Farán. Yahvé delante de ellos, en forma de una nube. Pero el pueblo se acuerda del bienestar de Egipto. Es decir, el estar con Dios no es tan bueno. Y ahí el corazón del hombre mal inclinado al pecado, dice, bueno, aunque estábamos esclavos, teníamos bienestar y teníamos prosperidad, y aquí todo son incomodidades. Y de ahí cuenta cómo les viene una indigestión. Cuando manda maná y codornices, comen codornices de tal manera, la gula, el pecado de gula, ¿verdad? Y entonces les viene una indigestión terrible a todos. Y entonces llegan a Kibrot HaTavá, la tumba de la avidez. Ahí está, del querer uno para sí, su propio placer, su propia satisfacción, ¿verdad? Por eso se le llama así tumba, porque muchos murieron de la avidez, ¿no? De la gula. Kibrot HaTavá. Desde Farán parte entonces, ya están muy cerca de la tierra prometida, una patrulla para explorar el país de la promesa. Esto lo podemos ver en el capítulo 13, versículo 1, 2. Envía algunos hombres, uno por cada tribu paterna, para que exploren la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas, que sean los principales entre ellos. Entonces el pueblo se niega a avanzar. Dice, no queremos ir. ¿Por qué? Porque es ir a la guerra, ¿verdad? No queremos. Y entonces le viene un nuevo castigo. Y el castigo será, no entrará ningún adulto de la generación actual a la tierra prometida, excepto Caleb y Josué. Pero ningún adulto, como castigo por no querer entrar, por no querer ir, entrará. En Números ya 21 parecen ser que son añadidos, ¿verdad?, más que cuestiones históricas, pero ya hemos dicho, ¿verdad?, la Biblia no es histórica. Nos habla respecto
al episodio de las serpientes venenosas como castigo que muerden al pueblo y los envenenan y mueren cantidad, miles de israelitas. Y después vemos esa serpiente de bronce que es alzada por Moisés, y entonces ahí en ese momento el que la mira, el que la contempla, quedaba sano, quedaba curado. Bien, vemos esto: cuando el Hijo del Hombre sea levantado, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, atraeré a todos hacia mí. Bien, ahí viene la explicación. Pero antes hay otra cosa. Esto puede ser porque en el templo de Salomón se encontraba esta imagen, ¿verdad? La imagen de una serpiente de bronce. Y entonces el pueblo se preguntaba, ¿y de dónde viene esta imagen? Y entonces hacen un relato, ya saben lo que significa etiológico, ¿verdad? Buscar las causas de algo. Y entonces lo ponen acá, diciendo, es que Moisés hizo esto y esto y esto, y pasó esto y esto, y entonces por eso está esta imagen. Bien. Después habla también del choque contra los amorreos, otro pueblo, ¿verdad? Y los moabitas de Moab, y entonces todos son guerras entre esos pueblos. Hasta que pasa el Jordán, bajo la guía, ya no de Moisés, ya está sepultado, bueno, sepultado, no desaparece por la montaña, ¿verdad? Y entonces ya es Josué el que va por delante con todo su pueblo para la tierra prometida. ¿Qué hemos de comprender de este libro, ¿verdad? Del libro de los del desierto? Pues la interpretación simbólica, sobre todo. La estructura del creyente es esta: es un éxodo, es decir, dejar el pecado. ¿Para qué? Para ir al desierto. Y en el desierto conocer mi corazón. ¿Mi corazón dónde está? ¿En lo creado o en el Creador? ¿En Dios o en el bienestar material, bienestar emocional y seguridad? Por lo tanto, el éxodo, la liberación, te tiene que llevar a una purificación de corazón, a purificar tu corazón y saber qué es lo único necesario y lo único importante en la vida, para poder entrar en la tierra prometida. Claro, la tierra prometida ya no es la tierra física de Israel, la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Sino que la tierra prometida es la resurrección, la vida del mundo futuro, la mismísima vida de Dios, el cielo. Por lo tanto, acá estamos de paso. El desierto no es para quedarnos, estamos de paso, y de paso pero mientras tanto, nuestro corazón tiene que ser purificado, perfeccionado y elevado. Esta es la vida del creyente. Esta es la manera, la forma de poder indicar y poder comprender la venida de Jesús, su pasión, su muerte y su resurrección. Es un paso, es un éxodo, es una Pascua, y todo para poder purificar nuestros corazones, pero poderlos purificar del pecado, no esa interpretación literalista protestante que dicen, no, es para darnos bienestar, para darnos prosperidad, para darnos seguridad. Mira, disculpa, pero esto es justamente lo satánico, lo diabólico, esto es justamente cómo tentaba el pueblo de Dios a Yahvé. Entonces, por ahí no va la historia. Por lo tanto, ellos no siguen la Biblia, no siguen la Escritura y la interpretan a su gusto y capricho e interés. Nosotros todo lo vemos en referencia a Cristo y a su Iglesia. Por eso podemos ver, si desean, el libro a los Hebreos en el capítulo 4, versículos del 7 al 11. Hebreos 4, ya lo tienen, versículos 7 y 11. Dice así: vuelve a señalar un día, hoy, diciendo por David al cabo de tanto tiempo como que queda dicho: si oís hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hoy. Porque
Y después dice el versículo 11, esforcémonos pues por entrar en ese descanso, para que nadie caiga imitando aquella desobediencia. Por lo tanto, entrar en el descanso. Estamos en el desierto. Hoy, ojalá hoy, escuchen la voz de Dios, sin endurecer el corazón, y así poder entrar en el descanso. Igualmente en 1 Corintios capítulo 10, pues ahí ya lo hemos leído, cómo todo esto sucedió como ejemplo para nosotros, para no caer en lo mismo que cayó el pueblo. Murmuración porque no tienen agua material, porque no tienen comida material, porque no tienen bienestar como lo tenían en Egipto. Son las quejas, son las quejas. O también podemos leer en Colosenses capítulo 1, versículo 3. Bien, entonces todo esto son como referencias al Nuevo Testamento para poder comprender así globalmente la Escritura. Aprender a leer, esta es la cuestión. Demos gracias sin cesar a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por vosotros en nuestras oraciones. Esto es el 13, entonces es el 13. Él nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino del Hijo de su amor. Es decir, nos trasladó. Es el mismo Dios que nos va acompañando y nos va trasladando a esta nueva tierra. Por lo tanto, cuando hablemos de Egipto, no hablemos de un país, de un lugar geográfico o histórico, no. Es figura de quienes vivimos esclavos, quienes vivimos bajo el pecado. Eso es Egipto. Por lo tanto, tú eres Egipto, yo soy Egipto. Toda la comunidad, la parroquia, la familia puede ser Egipto cuando vivimos esclavos del pecado. El desierto. No veamos una cuestión material de desierto, donde no hay agua, no hay nada, no. Es figura del itinerario, del camino espiritual para la conversión. Tú quieres convertirte, quieres arrepentirte, quieres cambiar de vida, pues tienes que pasar por el desierto. Es decir, tienes que purificar tu corazón, tienes que conocerte y ver cómo tu intención es beber, comer, vestir, disfrutar, y el Señor te va a decir, no, ámame con toda tu mente, corazón y voluntad, con todo tu ser, escúchame, vive de mi palabra, vive conmigo, en diálogo conmigo, estés como estés, no importa, no murmures, tienes que saber dar sentido a cada situación y a cada circunstancia. Si estás conmigo, no temas, no te preocupes, yo te acompaño, yo te guío. Tú fíate, tú confía, tú obedece. Porque esa fue la causa, recordemos por qué fue escrito el Pentateuco, del desastre que vino después. Por querer buscar lo fácil, lo inmediato, satisfacción de necesidades materiales, ahí viene toda la catástrofe posterior. Y la tierra prometida es figura del estar con Cristo, en este mundo presente, ya, y en el futuro. Eso es. Por lo tanto, Egipto, desierto y tierra prometida, símbolo de vivir bajo la esclavitud del pecado, el querer la conversión, ¿verdad? Y purificar nuestros corazones y llegar a la tierra prometida, que es figura del estar con Cristo, de ser discípulo de Jesús, de vivir con Él, porque Él está conmigo como amigo y mi compañero y me acompaña. Y si yo me adhiero a Él, pidiéndole que no me deje caer en la tentación, y me libre del mal, Él estará conmigo. Bien, recordemos 1 Corintios 10. Todo esto que estamos viendo fue escrito como ejemplo para nosotros, para que no caigamos en lo mismo. Es interesante ver los símbolos para después entender todo el Nuevo Testamento, sobre todo los evangelios y específicamente el Evangelio según San Juan. Hambre, sed, pan, agua, caminar. No nos quedemos en la letra,
sino en el espíritu. Siempre tiene un aspecto físico, psicológico y espiritual. Hambre, físico, de pan. De psicológico, de afecto. Y espiritual, de Dios. Por lo tanto, el hambre de Dios es lo único importante y necesario. Pero si tú quitas a Dios por lo físico y por lo psíquico, te pierdes, te pierdes. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, ¿qué es lo más importante? Amar a Dios y amar al prójimo, lo psíquico, lo afectivo, ¿verdad? Ahí. Y así podemos verlo en todo, sed de agua, ¿verdad? Etcétera. Y el caminar, sobre todo el caminar, ¿bien? El caminar es muy importante en el desierto, no quedarse parado. Entra, no quiero, no, hay que caminar. Hay que caminar, y en estos momentos de que uno se reconoce a sí mismo pecador, es decir, uno se reconoce que su corazón muchas veces está inclinado al mal y tiene tentaciones, pero en oración no me dejes caer en la tentación, yo puedo vencerlas, pero estando con Cristo. Por lo tanto, el desierto evoca esterilidad, es decir, donde no hay vida, pero al mismo tiempo fertilidad. Incompleto, caos, y también lo completo, orden. Algo inicial y una transformación. Significa desposesión, privaciones, y para poder poseer después a Dios, ¿verdad? El desierto significa camino y significa un progreso hacia una meta. Somos un pueblo que camina hacia una meta, ¿verdad? Y esto es muy importante reconocerlo así, como veremos después en el Deuteronomio. Fijémonos bien que en el desierto es donde Dios se muestra más cercano al pueblo y muestra su potencia de dar vida y de transformar el caos en un orden. Y muestra que dependemos de Dios, no solo de pan, ¿verdad? Vive el hombre, que hablaremos en Deuteronomio, capítulo 8, versículo 3, sino del momento en que vivían de la palabra de Dios. La fe pierde su audacia cuando el hombre no desea otra cosa más que la satisfacción de las necesidades inmediatas, físicas y psíquicas, y se olvida de lo espiritual, se olvida de Dios. Dios es más grande que sus dones. Esto es lo que intenta Dios probar en el desierto. Yo soy el absoluto. Todo lo otro, aunque sean mis dones, son relativos. Y si tú tienes lo absoluto, basta. Es lo que dice Mateo. Busquen el reino y su justicia. Lo demás son añadiduras. Busquen lo absoluto, lo único importante, lo único necesario. Vivir de mi palabra y en diálogo y en amistad conmigo. Lo demás es relativo. Si está, pues todo para poderlo poner en orden a Dios. Si no está, pues bendito sea Dios. Bendito sea Dios cuando estoy enfermo y bendito sea Dios cuando estoy sano. Bendito sea Dios cuando lo pase mal y cuando lo pase bien. Pero siempre bendito sea Dios. En este sentido, lo más importante es la relación, el diálogo amoroso con Dios. Esto es lo que nos intenta enseñar el libro de los Números. La fe, entendamos esto, se apoya en Dios, no en el bienestar, ni siquiera en los dones de Dios, que pueden ser físicos y psíquicos. La fe se apoya en Dios. Y como dirá constantemente el evangelista Lucas, sobre todo, prosperidad, éxito, riquezas pueden llegar a ser obstáculos para la fe en Dios. La finalidad de pasar por el desierto no es tener más, poder más, saber más, prosperidad, bienestar, éxito. No. La finalidad es ser más, ser hijo de Dios, ser hermanos los unos de los otros.
Ahora lo vamos a ver en el libro del Deuteronomio. La prueba, por lo tanto, las tentaciones, hacen que profundicemos en la fe, que maduremos en nuestra fe, y así manifestemos la gloria de Dios. Así lo vemos en el Apocalipsis, capítulo 12. Esta mujer, vestida de sol, figura de la asamblea de Yahvé, figura del pueblo de Dios, figura de la iglesia, la Virgen María llevando en su seno, porque está embarazada, ¿verdad?, al Mesías, es decir, a Cristo, probada y perseguida por el diablo, perseguida por Satanás y sus demonios, ¿verdad?, y tiene que huir, ¿a dónde? Al desierto. Ahí está evocando ya a este libro, ¿verdad? Y tiene que pasar por el desierto. Al final saldrá vencedora, ¿sí? Pero tiene que pasar por ese momento de tentaciones y de pruebas. ¿Bien? Primero, ante el deseo de satisfacción inmediata, poner a Dios a prueba o la idolatría, pensemos en Jesús. Se va al desierto, es tentado por Satanás. ¿Cómo responde? Ante la satisfacción inmediata de las necesidades, convierte piedras en pan y come. Prefiere morir a sí mismo, solo vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Ante el poner a Dios a prueba, Jesús dice, no, yo confío solo en Dios, ¿verdad? No tengo por qué tentar a Dios. Y ante la idolatría, Jesús opta por la adoración. Por lo tanto, son 3 renuncias. ¿Cuesta? Pues claro que cuesta. Y Jesús lo pasó. ¿Para qué? Para que nos unamos a Él y sepamos ser tan valientes como Él. Vale la pena confiar en Dios. Vale la pena vivir para Dios y no para uno mismo. Vale la pena adorar a Dios y no a los bienes creados, ni al diablo, por supuesto. Primero. Segundo, fijémonos bien también que Jesús no viene, como dicen ciertos sectas protestantes de acá, Jesús no viene a favorecer los caprichos del pueblo. Jesús no viene a satisfacer la sed material, el hambre material, psicológico, etc. No. Podemos verlo en el Evangelio, según San Juan, el capítulo 6, versículo 15. Por ejemplo, en San Juan tenemos múltiples ejemplos de ello. Dice así, dándose cuenta Jesús de que intentaban venir a tomarle por la fuerza para hacerle rey, huyó de nuevo al monte, él solo. Jesús no hace caso al pueblo, no es populismo, pues. Y también lo podemos ver en el capítulo 18, versículo 36. Bien, también cuando Pedro, ¿verdad?, quiere impedirle que vaya a la muerte y a la cruz, también ha dicho, no, tú piensas como los hombres, no como Dios. Es decir, no quiere hacer caso a los hombres en este sentido. El capítulo 18 de Juan, versículo 36, dice así claramente, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Esto lo tienen que leer las sectas. Lo leen, pero ni caso, ¿verdad?, porque tienen otros intereses. Mi reino no es de acá. Es decir, la tierra prometida no es esta, no es este mundo y sus cosas. Seríamos los más desdichados de todos los hombres. Tiene que ocurrir una transformación, y la transformación plena será en la vida venidera, vida que viene. Venga tu reino, porque tu reino no es de aquí. Bien, esta sería la clave. Pensemos, por ejemplo, en Juan, cuando Jesús, en su primer signo, convierte el agua en vino. Ya no da agua, da vino, da algo mejor. ¿Y eso qué significa? Paso de una alianza a otra nueva alianza. Jesús es la vida verdadera. Jesús es la luz del mundo. Jesús es el pan bajado del cielo. No procuren pan perecedero,
bienestar material. No, 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 no. Jesús es el pan bajado del cielo. La providencia de Dios se ve también en estos aspectos, de sed, hambre, oscuridad, amenaza de muerte. Jesús no da agua, da vino. Jesús no da pan perecedero, sino pan de vida eterna. Jesús no es una columna de fuego que sirve de guía o una nube, sino que es la luz del mundo. Jesús no es un signo de salvación como la serpiente de bronce, sino la causa de la salvación. Jesús no es solo palabra, sino que es Él mismo, la resurrección y la vida. Es decir, cuando muramos, es Cristo el premio, es Cristo la tierra prometida, es Cristo la recompensa. No es algo distinto a Cristo, como pretenden pues muchas sectas, no. Bien, ahí vemos en 1 Corintios 10, el paso del mar rojo y el maná son figuras del bautismo y de la Eucaristía. Nosotros, cuando dice fueron escritas para nosotros, es el tiempo de la Iglesia. Si no agradamos a Dios, pues incluso los sacramentos pues no sirven por sí mismos. Se agrada a Dios cuando vencemos la tentación. Se agrada a Dios no cuando pasamos por el mar rojo y cuando una nube nos cubre. No cuando somos bautizados, tenemos el sacramento del bautismo y comemos el pan eucarístico. No, 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 no. Cuando vencemos la tentación, concupiscencia, murmuraciones y desconfianzas en Dios. Por eso Pablo habla de usar de manera correcta los sacramentos. Podemos leer en 1 Corintios 10, del 14 al 22, si vamos a comer la Eucaristía, hagámoslo como debe de ser, dignamente reconociendo qué es lo que recibimos y qué es lo que hacemos. Hacer todo no para uno mismo, sino para gloria de Dios, esforzarse por agradar a todos sin buscar interés particular, en lugar de la avidez, de la gula, concupiscencia, pues siempre una voluntad de servir. Es la espiritualidad del desierto, la espiritualidad del misterio pascual. Seguir a Jesús, aprender de Él, a renunciar a todos los bienes, a negarse uno a sí mismo y a tomar la cruz de cada día. Morir a uno mismo, despojarse de todo a fin de vivir para Dios, porque quien tiene a Dios lo tiene todo, y ese todo no son cosas, ese todo es Dios. Esto sería la clave. Por lo tanto, el lugar del desierto es un lugar de encuentro personal con Dios. Es Dios, no las criaturas. Es lo absoluto, no lo relativo. Y los profetas, sobre todo Oseas, Jeremías, cuando veamos, hablarán del desierto como lugar de enamoramiento. El desierto es donde Dios nos seduce. Te llevaré al desierto, te seduciré, como en los días de tu juventud, ¿verdad? Es decir, te enamoraré. Es decir, yo quiero que tú seas para mí y solo para mí, para nadie más y para nada más. Y soy muy celoso cuando veo que tú estás más por el bien material que por mí. Ahí está la clave. Por lo tanto, ir al desierto significa iniciar de nuevo el camino de la fe, comenzar de nuevo, pasar de nuevo, no para quedarse, sino para poder llegar al descanso. No es el desierto en sí mismo, sino la salvación de Dios. Esta sería la clave. Bien, y ahora vamos a pasar, si tenemos un poquito de tiempo, al libro del Deuteronomio. Alguien me preguntaba que cuál fue el libro o el rollo que los sacerdotes descubrieron haciendo unas excavaciones en el antiguo templo de Salomón, ¿verdad? Yo creo que había dicho el Levítico, no era el Levítico, era unas partes del Deuteronomio, ¿verdad? Ese era el libro que fue descubierto ahí. Bien, está escrito hacia el año 587, también en el inicio del exilio, y la intencionalidad es la misma, responder por qué han fallado las grandes promesas, por qué Dios ha abandonado al pueblo, etc. Bien, ahora vamos a hacer una interpretación especial. No vamos a acudir
porque en todo el Nuevo Testamento nos habla de eso, del nuevo pueblo, que hablaremos después, pero vamos a ir hasta el Concilio Vaticano II, que nos da una lectura muy bonita. Bien, dice así: fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente. Esto es la clave del Deuteronomio. Dios no salvó a uno, otro por allá, no. Fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo. Es la teología del pueblo, teología del pueblo de Dios. Constituyendo un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Por ello, eligió al pueblo de Israel. Aquí vemos el Deuteronomio y su sentido, como pueblo suyo. Después vamos a explicar cada una de estas palabras que están sacadas del Deuteronomio. Eligió a un pueblo, pero no solamente quedó en la elección, sino lo hizo de su propiedad. Pactó con él una alianza y le instituyó y lo instruyó gradualmente, revelándose a sí mismo y los designios de su voluntad a través de la misma historia de este pueblo y santificándolo para sí. Bien, esto es el resumen más precioso del Deuteronomio. Pero, sigue diciendo, todo esto sucedió, como dice Pablo en 1 Corintios 10, como ejemplo y modelo para nosotros. Preparación y figura de la alianza nueva y perfecta que había de pactarse en Cristo y de la revelación completa que había de hacerse por el mismo Verbo de Dios hecho carne. Por lo tanto, así hemos de leer el Deuteronomio, desde este aspecto. Yo he querido tomar esto porque nos habla perfectamente de cómo nosotros hemos de leer la Biblia. Este pacto nuevo, habla de él 1 Corintios 11:25, la misa, la Eucaristía, lo estableció Cristo convocando un pueblo de judíos y gentiles. Ya no solamente el pueblo de Israel, sino que unió a los gentiles, a nosotros que no somos judíos, en definitiva. Que se unificara, ahora ya no según la carne, hijos de Abraham y tal, sino en el Espíritu. Pero siempre como pueblo, no aisladamente, ¿verdad? Yo acepto a Cristo en mi corazón, ya soy salvo, sí, tu abuela. No, si confiesas, y confiesas en un pueblo, dentro de un pueblo, no desde fuera, ¿verdad? Tú no puedes tener fe si no es en el pueblo constituido por Cristo, el nuevo pueblo de Dios. La cita clave para poder entender el Deuteronomio la tenemos en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos del 9 al 10. Dice: pero vosotros sois linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las alabanzas de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su admirable luz. Vosotros que en un tiempo no erais pueblo, y que ahora sois el pueblo de Dios, de los que antes no se tuvo compasión, pero ahora son compadecidos. Ustedes son pueblo de Dios. Esta es la cita clave para poder entender el Deuteronomio. Después sigue el documento del Vaticano II, Lumen Gentium, Luz de las Gentes, hablando de que la cabeza de este pueblo es Cristo, que reina desde el cielo. La condición de este pueblo es la dignidad y libertad de los hijos de Dios. En el corazón habita el Espíritu. La ley de este nuevo pueblo de Dios es el mandamiento de amar como Cristo nos amó. Y el fin de este pueblo, la meta, es dilatar más y más el reino de Dios ya incoado en esta tierra por Dios mismo, hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, este pueblo, este nuevo pueblo de Dios, visible,
es germen de unidad, de esperanza, de salvación, comunión de vida, caridad y verdad, instrumento de salvación, sacramento de unidad salvífica, un pueblo que está en misión, un pueblo misionero. Es la Iglesia. Es la Iglesia. Propiedad de Jesús, llena del Espíritu, con la totalidad de los medios para la unión, para la unidad. Es visible y es social, pero al mismo tiempo es un signo e instrumento, ¿verdad? No es una sociedad. Entro en la sociedad y ya está, ya soy salvo. No. Si tú no eres signo, dejas de estar en el pueblo. Bien, pues vamos a ir viendo en 5 minutitos el libro del Deuteronomio en sus aspectos esenciales. La elección por parte de Dios gratuita era lo que constituía el pueblo como tal. ¿Por qué hay un pueblo? Porque Dios lo eligió, así de claro. Pero al mismo tiempo era responsabilidad de ser lo que Dios quiso según su voluntad. Es decir, Dios me elige como pueblo, ¿verdad? Todo un pueblo. Ahora bien, eso significa que soy responsable de ser lo que Dios quiso que fuera. ¿Y qué es lo que Dios quiso que fuera? Aquí en el Deuteronomio lo tenemos. Claro, en este contexto aparece un ordenamiento jurídico, ¿verdad? Expresado en un código, en una institución fija. Nosotros ya hemos dicho que lo tenemos que ver no como institución fija, sino como profecía. Nos indica una figura, ¿verdad? Un tipo, algo, un modelo de lo que vendrá después, que es el nuevo pueblo de Dios, que es la Iglesia. Así lo tenemos que ver. Jesús cumple, la Iglesia cumple y al mismo tiempo supera lo anterior. Por lo tanto, es una confesión de fe, es una ética, diríamos, comunitaria. Vamos a hablar de esto. Israel es un pueblo, y un pueblo elegido. El ser elegido por Dios no es tanto un privilegio, sino una responsabilidad. Porque Dios elige un pueblo para ser modelo para todos los demás pueblos. Modelo, ejemplo para toda la humanidad. Una sociedad igualitaria, no violenta, donde reina la justicia y el derecho. Una sociedad contraste, deseada por Dios para todos los pueblos de la tierra. Entonces, mira, eso es lo que Dios quiere. Mira al pueblo, mira cómo viven. Por el amor que se tengan, reconocerán que son mi pueblo. ¿Listo? Ahí está. Elegido. La palabra en hebreo es Baar. Propiedad personal. Sekulá, en hebreo. Significa que es un pueblo que pertenece a Yahvé, es propiedad de Yahvé, y su fundamento es que obedecen a Yahvé, obedecen la voluntad de Yahvé, que se expresa en este orden jurídico que tenemos acá, como único camino para constituirse como pueblo de Dios. Pueblo de Dios. Recuerden 1 de Pedro. Entonces, para constituirse pueblo de Dios. Primero, no es un privilegio la elección, sino una responsabilidad de ser modelo. Cuando hable de pueblo de Dios, pongan iglesia. La iglesia es modelo, es ejemplo para todos los demás pueblos, es pertenencia de Yahvé, ¿sí? Es signo de esto. Cuando Jesús dice, por ejemplo, también, yo soy el camino, yo soy el desierto, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Bien? Es un pueblo santo, Kadosh. Am es pueblo y Kadosh santo. Lo santo no son las cosas. Esto es muy importante. En el pueblo de Dios, lo santo no son las cosas, sino que es el pueblo. Es decir, las personas. Eso es lo santo. Ser santo significa ser tocado por la acción de Dios, para que el hombre obre como Dios obra. Sean santos porque Dios es santo, el Levítico, ¿verdad? Y así poder ser
presencia y manifestación de Dios. Y el culto se convierte entonces en instrumento eficaz de justicia social y de igualdad para todos. Esto es el pueblo que Dios quiso. Y tenemos la responsabilidad de manifestarlo. Una heredad de hermanos. La palabra hermano es importantísima en el Deuteronomio. Es un legado gratuito. Hermano, comunidad de hermanos, fraternidad. Dios quiere la Iglesia como comunidad de hermanos, como fraternidad, igualitaria, una sociedad igualitaria, ¿verdad? Y sobre todo, y esto viene muy interesante, tiene que eliminar la pobreza. No es asistir al pobre dándole limosna, no. Tiene que eliminar la pobreza y la marginación. Considera dos grupos, el grupo de los pobres y después el grupo de los huérfanos, viudas, forasteros y levitas. Entonces el propósito es, de este ordenamiento, de este código del Deuteronomio, es eliminar la pobreza en todas sus formas. Y así vienen leyes como diciendo al pobre hay que darle un préstamo sin intereses. Y después, cuando lo tenga que devolver, si coincide con el año de gracia, se le perdona. A los huérfanos, viudas, forasteros, levitas, se establecía que solo hubiera un templo, el templo de Jerusalén, para ahí poder distribuir los bienes a todos según la necesidad de cada uno. ¿Recuerdan a Lucas? Todos tenían todo en común. Un lugar solo de tributos, de ofrendas, ¿verdad? Para después repartirlo a los pobres y a los huérfanos, viudas, forasteos y levitas. ¿Pero para qué? ¿Como un acto de limosna? No. Para que nadie pasara necesidad. En el culto, no es tanto el holocausto, sino el sacrificio de comunión. Pero comunión entendida como comer, materialmente. Entonces, cuando se celebraba un culto, ¿qué es lo que se hacía? Los pobres y los huérfanos, viudas y forasteros y levitas en primer plano, los primeros. Para ellos coman primero y después los demás. Recuerden a San Pablo cuando acusa a la gente de que no celebran bien la cena del Señor. ¿Por qué? Porque los ricos comían arriba y los pobres los dejaban por ahí. Dicen, no, así no es lo que Dios quiso. Eso no es lo que Jesús quiere. Y quien come de forma indigna esta mesa come su propia condenación. Cuidado, ¿verdad? Y esto es muy interesante para nosotros y para lo que estamos viendo aquí. No eran presididos precisamente por el sacerdote, los cultos estos, sino por papá y mamá. La familia era considerada muy importante y quien presidía el culto era papá y mamá, para que nadie pasara necesidad. Familia, la sociedad, el culto estaban unidos. Es algo así que lo que planteaba Benedicto XVI en Sacramentum Caritatis. Decía, fe, culto y vida no son tres cosas distintas, es solamente una. Eso es lo que tiene que ser la Iglesia. Sacramento de caridad. La unidad entre fe, culto y la práctica. Es decir, el culto era anunciado, sentido, gustado en la comida litúrgica comunitaria. Y por eso era sacramento, era manifestación de la voluntad de Dios. Y en todo este contexto, ¿qué era lo esencial? Lo que dice el Papa Francisco, la alegría. La alegría era la manifestación primera de ser pueblo de Dios, de ser pueblo escogido, propiedad de Dios, santo y heredad de hermanos. Eso da alegría. Pero ahora, como para aplicarlo hoy aquí, ahora entre nosotros, ¿somos así? ¿Nuestra parroquia concreta de cada uno es así? ¿Tu comunidad es así? ¿Tu familia es así? Pues entonces eres iglesia. Por eso se llama la familia, viene de aquí, después tomado por San Juan Crisóstomo y después en los últimos documentos de la Iglesia, a la familia se le llama iglesia doméstica.
Es así, ¿verdad? La alegría es lo fundamental porque se comparte. Porque, ¿cómo se confiesa la experiencia de Dios? Con la alegría, no hay otra forma, sentida en la gratuidad de los dones recibidos y que mueve a la responsabilidad para con el pobre y con los marginados. Ellos son los que tienen que ocupar el primer puesto en la iglesia, en el pueblo de Yahvé. Y así también describe cómo ha de ser el pueblo en cuanto a la función de rey, de profeta y de sacerdote. ¿Cómo tiene que ser el rey? ¿Tiene que haber rey? Sí. ¿Y cómo tiene que ser el rey? Lo que debe ser el pueblo de Dios tiene que encarnarlo el rey en su persona. Su persona tiene que ser, pues, solidaria, fraterna, de compasión hacia el pobre, hacia la viuda, forasteros, huérfanos, levitas. Así tiene que ser. Manifestación del pueblo de Dios, manifestación de Dios mismo. La función sacerdotal. Tenían tres funciones distintas: la de juzgar en el tribunal, la de servir el culto para ofrecer holocaustos y ser guardianes de la Torá y enseñar. Amor quiero. Fijémonos que en el Deuteronomio, cuando habla de la ley, no lo habla conforme en Éxodo o Números, sino que dice: escucha, escucha, Israel, de la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu voluntad, con todas tus fuerzas. Es decir, hay algo personal, hay algo íntimo, algo impresionante, ¿verdad? Así lo tenemos que leer. Y la función profética, fíjense que los profetas eran la instancia más importante, eran como decir el parlamento de los países actualmente, pues los profetas eran los que tenían esta instancia de poder, y podrían ampliar, cambiar la ley según la necesidad vital de cada momento. Es que la ley dice eso y hay que cumplirla. No, por el bien del pueblo y para la fraternización se necesita otra cosa, pues tenían autoridad para eso. Es un carisma, y sus palabras y sus gestos acreditan su autoridad, ¿verdad? Y la función del profeta era impulsar siempre a caminar, impulsar siempre hacia el futuro. Bien, pues espero que les hayan entrado ganas de leer, pues, el Deuteronomio y también el libro de los Números. Hay que leerlo y entonces podremos sacar de acá, sobre todo con este Papa actual que tenemos, que es defensor de esta teología del pueblo, que lo que intenta unir es el estudio bíblico, la teología, con la pastoral, que no sean tres cosas distintas, diferentes, sino que estén unidas. No es un pueblo tipo de marxismo, liberalismo, no, es otra cosa. Es una iglesia en diálogo con el pueblo. El pueblo es el que mantiene ese sentido de la fe y quiere esto, ¿verdad? ¿Qué pueblo no quiere un sacerdote? ¿Qué pueblo no quiere un obispo? ¿Qué pueblo no quiere un papa que sea manifestación de este amor? ¿Verdad? Pues así tiene que ser, y por eso hay que ir reformando la iglesia como el papa nos pide actualmente. Evangelizar la cultura, valorar el sentido verdadero de lo que tiene el pueblo, ¿verdad? Ese sentir, un oído en el pueblo siempre para saber qué necesitan escuchar, contemplar al pueblo. No hay fraternidad, no hay amor al pobre, están abandonados, los marginados, es decir, cuidado. En hebreo, am, no significa pueblo en sí, sino más bien es parentela, significa familia. Por eso más que pueblo de Dios, porque pueblo ya se puede malinterpretar, hay que hablar de familia. Por eso yo siempre hablo de familia de la palabra, ¿verdad? Más de pueblo de la palabra no se podría entender demasiado, ¿verdad? Familia de la palabra, unidos, unidos por estos vínculos tan distintos. Y también entender esto, ¿verdad? Que es muy importante. Es decir, uno puede decir, yo estoy en la iglesia, yo soy católico, como si fuera una sociedad. Pero si no eres signo de todo esto que acabamos de decir, estás fuera, ¿verdad? De cuerpo, corporalmente estás dentro, pero de corazón estás lejos.
¿verdad? Y todos, por eso la llamada a la misión. Estamos llamados a decir a todos los pueblos, intégrense en este pueblo, el pueblo único de Dios. Muchísimas gracias por su atención y nos seguimos viendo y escuchando en Utzich Ahau.